Buenas a todos. Piretro ha llegado. Espero haberlo pronunciado bien. Es de superhéroes y tiene un toquecito en su estilo bastante interesante. Desde luego que comenzamos con el protagonista dándonos algunas explicaciones. Claro, primero nos va a decir que siente que ha dormido como un bebé, como si hubiera estado descansando por horas, pero en realidad solo ha dormido unos minutos, aunque no especifica cuántos. Esto se debe a un poder que ha adquirido. Dice que fue hace unas 2 semanas que lo obtuvo, una especie de aura que cubre todo su cuerpo en todo momento, y aún no sabe cómo controlarlo. No comenta que le haga algún daño a su cuerpo, que lo haga sentir mal o tener más hambre, nada, al parecer completamente beneficioso. Dice que siente como si todo a su alrededor se hiciera más lento hasta el punto de quedarse quieto. Al parecer se llama Blake, o al menos ese es el único nombre que se menciona en esta parte. Dice que no es el único. Ese mismo día llamó a 2 amigos, Jackson y Ethan, los cuales le comentaron que habían obtenido el mismo poder. Aquí podemos verlo en una imagen que nos indica que alcanza los 40 kilómetros por hora. Yo no sé mucho del tema, pero tengo la ligera noción de que una persona normal, aunque esté muy sana, normal, no hablo de atletas, no debería poder alcanzar esa velocidad fácilmente, al menos no sin quedar más que exhaustos. Nos dice que esto de hecho es un asunto global que ha afectado a personas de todo el mundo y toda clase social, aunque no parece superar el 5% de la población. Aún así, eso es bastante gente y el cambio que debió tener tremendo en su sociedad. Nos comenta que había personas que pensaban que era una enfermedad, así que en redes sociales eso debió dispararse como loco. Otros creían que era el principio del fin de los tiempos y otros lo llamaron el florecimiento. Me imagino que los que vieron el lado positivo de la situación ya saben que haya superhumanos. Los gobernantes, claro, hicieron lo suyo, intentaron controlar la situación, toques de queda, cuarentenas. Nos indica que no funcionó. De esto debe estar creando un severo problema de este tipo de cosas, porque claro, como pueden imaginarse, mientras unos piensan en hacer el bien, otros miran cómo pueden aprovecharse de esa situación. Y si puedes alcanzar una velocidad que el policía no puede alcanzar, pues es bastante obvio que vas a intentar beneficiarte. Nos comenta que en su país no todas las escuelas cerraron por el Ministerio de Educación, que insistía en esta medida. Ya cuando lo vemos terminar de hacer este recorrido y vuelve a su casa, piensa en su propia situación, en las fantasías de la infancia de querer ser una persona excepcional. Al parecer no consideraba que tenía algo con lo que pudiese beneficiar a otras personas hasta este momento, y verdaderamente parece querer marcar la diferencia cuando se nombra a sí mismo Pierrot. Ay, en serio, no estoy segura cómo pronunciar este nombre. ¿Alguna ayudita en los comentarios, por favor? Improvisa sobre su traje con lo que tiene en la ropa, aunque dice que tiene un diseño en su cabeza, y es bastante obvio que no piensa que se ve bien en estos momentos. Tiene a su amigo Jackson, el cual asegura que sabe de este tipo de cosas. Ya saben, trabajar la ropa, modistería, no especifica qué tanto, pero lo cierto es que se pregunta si él le ayudaría con el traje. También podemos ver que se nos indica que ahora ha aumentado su velocidad, ha pasado de 40 a 44 kilómetros por hora, lo que puede indicar tanto que su poder está creciendo como que está de alguna manera mejorando su dominio sobre el mismo. Es bastante evidente que no parece estar pensando en los peligros propios de realizar este tipo de actividad. Ya sabemos que en la actualidad se busca retratar cómo sería la vida de una persona con estas habilidades manejando este tipo de situaciones peligrosas. Por supuesto, en las series para mayorcitos. Y esto es un drama, así que me imagino que más adelante estaremos viendo ese tipo de situaciones. Mientras corre por la calle, sigue meditando, pues él admite que no controla el poder, pero al menos el poder no lo controla a él, y se pregunta si genuinamente será una bendición. En esto ve a un hombre que está siendo agredido por 2 enmascarados, al cual ayuda. Obviamente
nadie se entera de nada, ni los delincuentes ni el señor, y esto se debe a que alcanza, según nos indica aquí, los 2.206 kilómetros por hora. Ya alguien que sepa de, por lo menos automovilística, indíqueme qué tan rápido es eso, en términos de ir en una carretera. Deja al sujeto en una parada de buses que no está muy seguro de qué pasó, solo que un chico lo salvó. En esto vuelve a sus dudas y se pregunta si verdaderamente esto es un don, porque ya sabes, le está pasando a muchas personas. Más bien que un don, creo que viene a preguntarse si es algo único o... Pero al final considera que lo importante es que a él mismo esto le parece genial. Antes de terminar esta parte podemos ver que en otra parte de la ciudad está ocurriendo algo muy extraño, lo que simplemente se limitan a considerar un desgarro. Posiblemente sea alguna consecuencia de lo que esté dando los poderes o de lo que los dio, ya que la gente indica que esto vino de la nada. No sé si se deba a algún tipo de tema extradimensional, pero podría ser simplemente algo propio del planeta. Nos comenta que le ha dado 3 vueltas enteras a la ciudad después de un rato, así que decide tomarse un descanso. Pregunta cómo lo verán los demás, si siquiera podrán verlos mientras entra a una cafetería, donde obviamente por la diferencia se atiende a sí mismo, y de hecho no parece haber más nadie, o quizá debido a cómo él ve las cosas, no se distingan a las demás personas. Eso sí, paga lo que toma del lugar, no crean que está robando. Se pregunta si además de sus amigos en esta ciudad en específico habrá más florecidos. Personalmente considero que este es un término bastante original para referirse a personas con poderes, y en la mayoría de los casos, bueno, ya sabemos que muchos de estos términos de superhumano, metahumanos y todo eso se originaron en los cómics hace un mogollón de años y ya no los cambian porque no se puede, a menos de que quieras tener problemas con los fandom, aunque ahora mismo eso no parece importarle mucho a ciertas compañías. Pero el asunto es que ya está el término establecido y siempre es bueno ver que alguien decide colocar su propio término y solo quiere disfrutar el momento como ser, mientras comenta lo consciente que es de que en esta ciudad siempre pasan cosas graves, es decir, siempre alguien necesita ayuda. En eso, por la ventana, ve un auto que está fuera de control, por lo que indica casi atropella a unas personas, y parece que choca o va a chocar, no me queda muy clara esta imagen. Lo cierto es que él se coloca sus gafas indicando que va a entrar en acción con una sonrisa bastante confiada. Me gusta bastante esto, ya saben, tienes un mundo moderno en el que las personas no tienen poderes y de pronto lo tienes, los obtienen y te muestran cómo las personas de la actualidad reaccionarían a este momento. Por supuesto, unos se van a ir hacia el lado oscuro y otros, como este muchacho, van a tratar de hacer el bien por los demás. No deja muy claro cuánto estrago hay en el mundo en estos momentos. Recordemos que mencionó que solo es un 5% de la población. No indica que otro tipo de poderes surgieron, pero ya eso se verá más adelante. En estos momentos es claro que estamos ante una persona que solo está reflexionando por su situación y quiere tomar las decisiones correctas. Podemos imaginar que más adelante tanto el tono como las consecuencias de practicar este tipo de actividad se irán agravando, no sé hasta qué punto, aunque tengamos en cuenta que esto es un drama. No creo que llegue a nivel de tragedia, pero eso ya será decisión del autor. Bueno, como siempre espero sus comentarios. Chao.